3 libros disponibles: Anticristo, 100 sentencias y Voz Pensante. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Una música hermosa, una música medieval hermosa, una música medieval renacentista, ad hoc con el personaje que vamos a estudiar hoy día, ¿vale? Que vamos a analizar hoy día. Ustedes tienen que entender que el correcto estudio de... vamos a poner aquí la pantalla amplia mejor. Bien. Una cosa que deben entender, y se lo explico y se lo enseño así a mis alumnos, es que la palabra de Dios, la Biblia, debe ser estudiada, leída, analizada y reflexionada a la luz de los acontecimientos históricos. ¿Por qué? Porque como les explico a mis alumnos siempre en las clases de hermenéutica, ¿verdad? O en las clases de historia de la iglesia, ¿verdad? Pues la Biblia debe ser entendida desde un enfoque, desde una mirada histórica, desde una mirada historicista. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios, la providencia, la voluntad de Dios, la deidad, la eterna divinidad o trinidad bíblica, tiene directa relación desde la creación, ¿verdad? Hablando de esta tierra. Desde la creación ha tenido, tiene y tendrá directa relación con los acontecimientos terrenales. No es que el ser humano anda independiente por ahí y Dios está por allá muy lejos en alguna galaxia y no se entera de lo que sucede, no tiene ninguna injerencia de lo que sucede. Falso. Esa es una visión escéptica, ¿vale? Bíblicamente hablando, Dios, la providencia, la divinidad, siempre ha estado estrechamente relacionada con los actos humanos. Los actos de Dios siempre han estado en directa relación con los actos humanos. El devenir histórico de los reyes, los gobernantes, los imperios, los pueblos, las naciones, las tribus, las lenguas, todo el devenir histórico, toda la experiencia humana, desde el punto de vista cronológico, toda la experiencia humana en el contexto de un tiempo y un espacio, siempre ha estado en relación con la voluntad de Dios. Siempre, porque la Biblia nos enseña que Dios está al control. Ejemplo de eso lo tenemos en las profecías bíblicas, ¿verdad? Donde la misma revelación en la apocalíptica Biblia, lo que se conoce como la apocalíptica Biblia, que es en específico las revelaciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, nos muestran claramente la manera correcta de leer la palabra de Dios o especialmente la profecía bíblica, que es en el devenir histórico, a la luz de los acontecimientos históricos, de los hechos históricos narrados y testimoniados por en la palabra de Dios. Daniel, por ejemplo, nos habla de imperios que iban a sucederse en la tierra y cómo Dios iba a tener directa relación con esos imperios. De igual manera, el libro de Apocalipsis también nos revela la experiencia, el auge y caída de ciertos imperios y la injerencia que iban a tener o van a tener estos en el tiempo del fin. Cuando hablamos de el tiempo del fin, ¿verdad? O eventos finales, o cuando hablamos de los últimos días, todas esas expresiones tienen que ver con un momento histórico, ¿verdad? Justo antes de la segunda venida de Cristo, ¿vale? Los eventos que prepararán o antecederán al gran acontecimiento histórico, ¿verdad? De la segunda venida de Cristo, más conocida como la parusía, ¿ok? Bueno, después de toda esta introducción, de este comentario que les he hecho, quiero comentarles un poco, ya iniciando
¿verdad? Dando el puntapié inicial a esta conferencia, no sin antes hacer una pequeña oración. Ustedes me acompañan con mucha reverencia, con mucho respeto. Vamos a orar para luego ir ya de lleno entrando a esta conferencia magistral sobre una figura histórica que no le perdono a un creyente cristiano que no conozca a este personaje. Este personaje que vamos a ver es alguien que debemos conocer por cultura y por moral, por un deber moral, ético y moral que tiene que ver con nuestra historia, la historia de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Vamos a orar, ¿qué les parece? Ustedes me acompañan, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias le damos en esta hora porque permites que podamos reunirnos como iglesia, como hermanos, como creyentes. Podamos reunirnos en esta actividad espiritual, intelectual, cultural. Queremos, Señor, y rogamos por tu misericordia que nos acompañes, que nos asesores, que nos ilumines, que la persona del Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de los oyentes para que puedan recepcionar, asimilar, comprender, gozarse, motivarse con la información que aquí se compartirá. Ayúdame, Señor, a compartir con mis amigos esta información maravillosa, inspiradora. Ayúdanos a poder conocer, a no ser ignorantes respecto a cómo tu poder, tu voluntad ha guiado a grandes siervos de Dios en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a conocer un pedacito de la historia de la iglesia y que esta información nos ayude a reflexionar respecto a nuestra posición, a nuestro lugar, a cuál es el sentido de nuestra devoción al Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Te rogamos esto, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Espero que ya estén conectando, vayan compartiendo el link, chicos, para que más y más y más se vayan conectando, más y más se vayan conectando, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ok. Amén. Bueno, voy a comentarles un poco sobre este afiche que acabamos de, que creamos hace unas semanas. Es nuestra segunda conferencia magistral, es una segunda conferencia magistral que estamos impartiendo, ¿verdad? Como universidad, y queremos de alguna manera contribuir a la cultura cristiana. Es muy importante, a propósito de lo que señalé en la introducción, es muy importante que conozcamos nuestro pasado, y el pasado es parte de lo que conocemos como la historia. La historia es un conjunto de hechos, de acontecimientos, de experiencias, de actos humanos en directa relación con la voluntad de Dios y que han sido registrados en los anales de la literatura, incluyendo la palabra de Dios, para nuestra información, para nuestra educación y para nuestra edificación intelectual, cultural y, por qué no decirlo, espiritual también. Es importante que conozcamos a nuestros antepasados, aquellos que con dolor, con gozo también, con sufrimiento, con esfuerzo, fueron construyendo lo que hoy conocemos como la teología cristiana, como la verdad de la palabra de Dios. Es muy importante conocer cómo algunos han sufrido para que nosotros hoy día podamos gozar de tantas versiones bíblicas de la palabra de Dios en distintos idiomas. Y es así como hoy pretendo, Dios mediante, presentarles a ustedes una tremenda figura. Repito, es nuestra segunda conferencia. Se vienen más conferencias. Vamos a ir después, y aprovecho para pasar la publicidad. Después viene una tercera conferencia donde vamos a hablar de Juan Calvino, y vamos a ver cuál fue su aporte a la fe cristiana, este tremendo reformador Juan Calvino. Vamos a analizar también en una tercera conferencia a este siervo de Dios,
¿verdad? El Señor lo usó para poder vindicar mucha de la verdad de la palabra de Dios que había sido oscurecida en ese periodo de tiempo conocido como el oscurantismo, la edad de las tinieblas espirituales, la edad media. Y luego se va a venir una cuarta conferencia, porque son 10 conferencias. Ya este año no alcanzamos a darlas todas. El próximo año ya vamos a tener que retomar eso. Recuerden que tenemos la conferencia sobre los valdenses, se viene la conferencia de John Huss y Jerónimo de Praga. Acá les di también Lutero, Martín Lutero. Ahora está John Wycliffe, el tremendo John Wycliffe. Luego se viene John Calvin, Juan Calvino. Luego se viene William Tyndale. Vamos a hablar del gran William Tyndale y vamos a seguir con otras conferencias también, como por ejemplo vamos a hablar de Guillermo Farel, tremendo Guillermo Farel, John Knox. También vamos a hablar de esas figuras prominentes de la historia del cristianismo, ¿vale? Bueno, es así como ahora les presento a el famoso John Wycliffe. Vamos a ir cargando la presentación para que ustedes se gocen y se maravillen con esta información que vamos a dar. Bien, John Wycliffe, tremendo John Wycliffe, conocido como la estrella matutina de la Reforma. Ya vamos a ver por qué se llamó la estrella matutina de la Reforma, ¿vale? Quiero leer con ustedes una frase de John Wycliffe que es muy reveladora. Profeso y afirmo ser, por la gracia de Dios, un cristiano sano, es decir, verdadero y ortodoxo. Y mientras haya aliento en mi cuerpo, hablaré y defenderé su ley. Estoy dispuesto a defender mis convicciones aún hasta la muerte. El trabajo de John Wycliffe, un filósofo, teólogo, traductor bíblico, sacerdote y profesor de Oxford, hablando de Inglaterra, fue fundamental para el desarrollo posterior de la Reforma protestante. John Wycliffe nació en 1330 en Yorkshire, al interior de Inglaterra, en una granja de ovejas de 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en el 1346. Note por favor la fecha. Siempre es muy importante cuando analizamos la historia de la iglesia fijarse en las fechas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre cuando estudiamos la historia de la iglesia, en especial la Reforma protestante, siempre se nos viene a la memoria el famoso Martín Lutero y la famosa fecha 31 de octubre de 1517. Y eso porque marca una inflexión entre un antes y un después en el desarrollo de la iglesia protestante, ¿verdad? Pero antes de 1517, antes que Martín Lutero clavara en la puerta del castillo de Wittenberg las famosas 95 tesis, ya Dios, la providencia, estaba preparando el terreno y los ánimos, la atmósfera para lo que vendría a ser el gran paso adelante en lo que es la revelación de la palabra de Dios y de la verdad de la palabra de Dios que había sido oscurecida por el romanismo y el papismo. Muchos hijos de Dios, siervos, se levantaron o fueron levantados por Dios antes del 1517, antes de Martín Lutero. Uno de ellos, hay varios. Uno de ellos, John Wycliffe, noten la fecha, 1330, ¿verdad? 1330. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346. Quiero aclarar algo también acá. Y esto siempre se lo digo a mis alumnos siempre. Chicos, la mayoría de los siervos o siervas de Dios que han sido usados en la historia por Dios para liderar una obra trascendente, todos han sido personas formadas, educadas, adiestradas, bien adoctrinadas bíblicamente. Son personas que cultivan, cuando digo educada, no me estoy refiriendo necesariamente a tener títulos, me estoy refiriendo a personas que han sido formadas académicamente, intelectualmente, culturalmente y por lo tanto han desarrollado la capacidad de reflexionar, de comparar, de racionalizar la palabra de Dios y han tenido la potencia intelectual de poder irse dando cuenta de ciertas cosas, ¿vale? Entonces,
Ojo con eso, para que ustedes también se sientan motivados a estudiar, a aprender, ¿verdad? A no ser solamente personas que declaran, ¿verdad? Su fe, sino que también se informan sobre su fe y la viven, ¿vale? Así que ingresó a la Universidad de Oxford en 1346, pero debido a la peste negra no pudo obtener su doctorado sino hasta 1372. Sin embargo, para entonces ya era considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Qué bonito, ¿verdad? Destacarse intelectualmente por sus capacidades intelectuales, ¿verdad? Qué bonito eso. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo mucho que la iglesia se había desviado. ¿Se dan cuenta? Mientras mejor informados estamos, mientras mejor formados estamos, teológicamente, culturalmente, ¿verdad? Mientras más adiestrados, mientras más acostumbramos nuestras facultades mentales al rigor del estudio, del saber, al amor por el saber, más fácilmente, más claramente vemos la diferencia entre el error y la verdad. Si yo no estoy informado, es muy difícil que pueda generar esa capacidad de discriminar entre lo verdadero y lo falso. Recuerden lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Probad los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. ¿Y cómo probamos los espíritus? Con la palabra de Dios, escrito está. Ese es el filtro que le aplicamos a todo mensajero para saber si está inspirado por el espíritu de verdad o por el espíritu de error. Eso le empezó a pasar a John Wycliffe. Comenzó a interiorizarse, a empaparse de la palabra de Dios y comenzó a darse cuenta que su propio sistema donde él estaba y que amaba y que respetaba y obedecía, estaba en algunos errores teológicos. Miren, y para eso hay que ser honesto intelectualmente. Y a muchos de ustedes les va a suceder. Cuando empiecen a aprender sobre la palabra de Dios, muchos, como me pasó a mí y le ha pasado a muchos, se van a dar cuenta que sus propios sistemas, sus propias instituciones, están en algunos problemas doctrinales o teológicos, ¿verdad? Y eso a veces es por ignorancia, por desconocimiento, por falta de formación, ¿verdad? Pero cuando uno está educado y está formado, por eso que es importante tomar programas de estudio, hacer el esfuerzo en tiempo económico y ingresar a los programas de estudios de instituciones serias de teología para que puedan ustedes también formarse, estudiar, ¿verdad? Y no tener esos vacíos teológicos. Así que en ese sentido, Wycliffe se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que de lo mucho que la Iglesia Católica Romana se había desviado. Wycliffe fue descrito como, interesante, yo quiero que pongan atención un poquito a esto porque las personas que conocieron a Wycliffe en persona lo describían de esta manera: una figura alta y delgada, cubierto con una capa ligera de color negro, con un cinto alrededor del cuerpo, la cara adornada con una espesa y larga barba, de facciones definidas y agudas, los ojos claros y penetrantes, los labios firmemente cerrados en señal de resolución. El hombre todo, con un aspecto de superior seriedad y repleto de dignidad y carácter. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cómo la palabra de Dios nos va moldando, nos va configurando a imagen y semejanza de un hombre o una mujer sabios, prudentes, ¿verdad? Dignos. El Espíritu Santo va desarrollando en sus hijos, en sus devotos hijos, en sus piadosos hijos, una dignidad que impresiona, ¿verdad?, a quien nos ve. Vamos a hablar un poquitito sobre Wycliffe y su labor como precursor de la Reforma. Se ha tenido bien describir a algunos reformadores antes, pre-1517, pre-Martín Lutero, se lo ha tendido a calificar como pre-reformadores, antes de la Reforma, ¿vale? Y tiene algo de cierto en realidad, porque todos los intentos de reforma que hubieron antes de Martín Lutero, antes de 1517, ¿verdad?, no fueron grandemente exitosos como lo fue el movimiento de Martín Lutero, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquitito sobre Wycliffe como precursor
de lo que se conoció después como la Reforma Protestante, ¿vale? En la década de 1370, John Wycliffe produjo 3 obras significativas. La primera, sobre el dominio divino, apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. Noten qué interesante. Por el solo estudio de la escritura, John Wycliffe no encontró prueba alguna para la existencia del papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba las verdades, la verdadera autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. La segunda obra importante fue sobre el dominio civil. Aquí, Wycliffe apuntó la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta. En su tercer trabajo principal sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Miren qué bonito esto. Estas 3 obras, es decir, sobre el dominio divino, sobre el dominio civil y la verdad de las Sagradas Escrituras, fueron cruciales para preparar el escenario para la Reforma. Es decir, todos estos movimientos, todos estos granitos de arena que aportaba Wycliffe y otros más, sirvieron de preludio, ¿no es cierto?, de empuje a lo que se vendría después en Europa con Martín Lutero, ¿vale? 2 miembros de la facultad que visitaban Oxford regresaron con los escritos de Wycliffe y a su ciudad natal de Praga. Estas obras influenciarían posteriormente a Jan Hus, ¿vale? Ya se viene esa conferencia, Jan Hus, ¿ok? En 1374, Wycliffe se convirtió en rector de la parroquia de Luttenberg. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra, mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés. Wycliffe aconsejó a su señor local, John de Gaunt, que le dijera al Parlamento que no cumpliera, es decir, que no accediera a la petición del Papa para enviarle recursos a Roma. Mírenlo. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones y sus escritos hicieron que Wycliffe se metiera en problemas y fuera llevado a Londres para responder a los cargos de herejía. La audiencia apenas había comenzado cuando la controversia se avivó en el recinto. Pronto estallaron en una discusión abierta que terminó con la reunión. 3 meses después, el Papa Gregorio XI emitió 5 bulas o edictos de la Iglesia contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue llamado maestro de los errores. Ahí tienen ustedes una ilustración de lo que fue Gregorio XI. En una audiencia posterior ante el arzobispo en el palacio de Lambert, Wycliffe respondió, noten, palabras de Wycliffe: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras. Ya está. Algo muy parecido a lo que pronunció después, varios años después, Martín Lutero. ¿Se acuerdan de esas famosas palabras que pronunció en Worms? Bueno, vayan a ver la conferencia que di sobre Martín Lutero. Continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad a las Escrituras. Esto no le agradó a Roma, pero debido a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra y a una posterior división en el papado, hoy conocido como el Gran Cisma de 1378, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario y dejó de pastorear. Pero Wycliffe no se detuvo y siguió profundizando su estudio de las Escrituras y habló más sobre sus conflictos con la enseñanza oficial de la Iglesia. Escribió contra la doctrina de la transubstanciación, que es la que sustenta lo que conocemos nosotros hoy día como la misa, el sacrificio de la misa, ¿verdad? También desafió las indulgencias, algo que también, por lo cual protestó Martín Lutero, diciendo, palabras de Wycliffe: para mí es evidente que nuestros prelados, al conceder indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. Y repudió el confesionario. La confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles.
Se dan cuenta cómo John Wycliffe, por el solo estudio de la Sagrada Escritura, comenzó a ver la diferencia entre lo que enseñó Cristo y lo que enseña la institución religiosa. ¿Vale? Ok. En fin, reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe y dijo: confié totalmente en Cristo, confié por completo en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. Y aquí vemos un germen de lo que se conoció después muy popularmente como la justificación por la fe. Una doctrina bíblica central, columna vertebral del plan de salvación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que fue oscurecida efectivamente por la tradición y por el magisterio en la Edad Media y por la filosofía primero platónica y después aristotélica, ¿verdad? Agustiniana y después tomista, ¿ok? Y por eso Dios, en su infinita misericordia, vuelve a resurgir estas controversias para que de la controversia, del agitar de las aguas, nazca o surja la verdad. A veces es necesario el conflicto, a veces es necesario la controversia, a veces es necesario el escándalo, cuando Dios así lo permite, para que la verdad pueda ser descubierta. De otra manera, se mantendría siempre en tinieblas y aplastada. Y eso es lo que pasó durante la Edad Media. La verdad, o mucha verdad de la palabra de Dios, fueron oscurecidas y tapadas por la tradición y la superstición de la Edad Media. Y Dios permitió estas controversias. Siempre a lo largo de toda la historia ha permitido justamente estas controversias para que la verdad salga a flote y muchos hijos de Dios sinceros que buscan la verdad las descubran y las logren visualizar, ¿verdad? Así que ya John Wycliffe estaba apuntando a algo fundamental en el cristianismo, que era que la justificación, el perdón de los pecados, ¿verdad? Se sustenta única y exclusivamente en la justicia de Cristo, no en nuestra justicia, ¿vale? Sobre la verdad de la Sagrada Escritura, el tercer texto de Wycliffe, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Que tenemos que recordar que en la Edad Media el idioma oficial, la lengua oficial, digamos, del mundo académico, del mundo teológico, ¿verdad? De la gente educada, docta, era el latín. El pueblo llano, el populacho, la población en general, ¿verdad? El campesinado, los artesanos, no manejaban ese dialecto del latín. Por lo tanto, no tenían acceso, había una barrera idiomática ahí, lingüística, ¿verdad? Y Wycliffe dijo, bueno, así como yo he sido bendecido y he comprendido, me he realmente gozado con el entendimiento de la palabra de Dios, el descubrimiento de la palabra de Dios, bueno, ahí está la clave para que el resto de la población, ¿verdad?, pueda conocer directamente la palabra de Dios y cumplamos la gran misión, que es difundir el evangelio, pues. El evangelio no puede estar solamente en manos de algunos privilegiados, de algunos doctos. El evangelio hay que hacerlo accesible, ¿verdad? Así que pues ahí tenemos una primera iniciativa de Wycliffe de alguna manera vulgarizar la palabra de Dios, es decir, llevarla al idioma vernáculo, al idioma propio de cada región, de cada sector geográfico, que las personas puedan leer la palabra de Dios en su propio idioma, en su propio dialecto. Por supuesto que eso aterraba a la institución católico romana, ¿verdad?, al romanismo, porque cuando tú empiezas a descubrir la palabra de Dios, te va a pasar lo mismo que le pasó a Wycliffe. Se va a empezar a dar cuenta que su propia institución está en algunas andanzas que no están aprobadas por la palabra de Dios. Entonces, la organización o el poder institucional eclesiástico no le conviene que el pueblo ya no tenga entendimiento de la palabra de Dios, ¿vale? Así que por eso yo, por segunda vez, insisto, motívense, entren a programas de estudios serios, profesionales, que le permitan estudiar la palabra de Dios de manera ordenada, coherente, racional, sistemática, ¿vale? Así que en su tercer texto sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Según la ley católica romana, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía castigable con la muerte, creyendo que cada cristiano debería tener acceso a la Escritura. Eso decía Wycliffe, pues solo las traducciones en latín estaban disponibles en ese momento. Comenzó a traducir la Biblia al inglés. Terror para la Iglesia Católica Romana, cuando Wycliffe comenzó a traducir la palabra de Dios al inglés, con la ayuda de su amigo John Purvey. La Iglesia se opuso amargamente a ese trabajo.
¿vale? ¿Qué dijo la Iglesia de Roma? Con esta traducción, las escrituras se han vuelto vulgares, dijo, y están más disponibles, e incluso para las mujeres que pueden leer, que para los eruditos. Perdón, esto lo dijo Wycliffe, ¿verdad? Él entendió, comprendió, porque un verdadero maestro, un verdadero profesor, un verdadero hijo de Dios, a cual Dios le ha dado el don de la enseñanza, el don de la ciencia, ¿verdad? Del entendimiento, de la sabiduría en las cosas de Dios, siempre va a actuar generosamente, nunca egoístamente. Siempre va a querer que el resto se vea beneficiado, bendecido por esa habilidad que Dios a uno le ha dado. Siempre va a querer que los demás también aprendan, ¿verdad? Así que Wycliffe decía, con esta traducción las escrituras se han vuelto vulgares. Vulgares no en el sentido como lo entendemos ahora, ¿verdad? Ordinaria, ¿verdad? De mal gusto, no. Vulgar en el sentido que se vuelve más común, ¿vale? Con esta traducción las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles, incluso para las mujeres que pueden leer, que para los eruditos, que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos, ¿verdad? Interesante, ¿eh? Cómo ellos hablaban muy directo, eran muy directos para hablar, ¿verdad? Aquellos que despreciaban el claro así dice Jehová por estar en contraposición con lo que así dice la iglesia, ¿no es cierto? Wycliffe consideraba unos cerdos, y de hecho no lo decía Wycliffe, lo dice la palabra. Aquellos que menosprecian las perlas de la palabra de Dios son cerdos, ¿verdad? Wycliffe respondió, los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles de Cristo. En marzo de 1378, Wycliffe lanzó un tratado llamado De Veritate Searae Serinturae, que hizo que los jerarcas católicos se crisparan de furia, y a partir de ese fundamento, que solo la Biblia contiene la verdad para el estilo de vida y las doctrinas cristianas, Wycliffe comenzó a señalar agudamente las diversas herejías e hipocresías que habían florecido en la Iglesia católica. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a discernir, a descubrir los errores, las herejías, las imprecisiones, las desviaciones que la iglesia generalmente practica. ¿O ustedes creen que actualmente las congregaciones, las iglesias, no tienen herejías en sus credos? Muchas, claro que sí. Y esas deben ser descubiertas a la luz de la palabra de Dios. El tema es que a veces cuando se descubren, no se tienen los pantalones para hacer las correcciones, ¿verdad? Prefieren echar a los modernos Wycliffe que cambiar el sistema, ¿no es cierto? A partir de ese fundamento, ¿qué cuál? Que solo la Biblia contiene la verdad para el estilo de vida y las doctrinas cristianas, Wycliffe comenzó a señalar, hay que tener pantalones para eso, para el 1378, hacerles observaciones críticas al gran poder hegemónico religioso en Europa. Había que tener pantalones para eso. Y no solamente pantalones, ¿eh? Convicciones, ¿vale? Wycliffe comenzó a señalar agudamente las diversas herejías e hipocresías que habían florecido en la Iglesia Católica. Este tratado, es decir, de Veritates, tenía 32 capítulos que defendían la verdad de las Sagradas Escrituras contra las mentiras de los papas. Wycliffe había cruzado una nueva frontera. Esto es una característica de todos los reformadores. Cuando usted estudia la vida de todos los reformadores, los más prominentes, ¿verdad? Los que más hicieron ruido, por decirlo así. Ustedes se dan cuenta que muchos de ellos comenzaron a tirar de la puntita del hilo y se empezaron a tirar y se empezaron a dar cuenta que había más hilo de lo que ellos creían. Ellos comenzaron a descubrir ciertas cosas que su propia institución no estaba conforme a la palabra de Dios, pero a la medida que iban profundizando la palabra de Dios, más cosas iban descubriendo, más errores iban descubriendo. Y por lo tanto, su conciencia, su ética, su moral interior, sus convicciones religiosas, su integridad, su honestidad, no les permitía quedarse callados. Hay que hablar, hay que decirlo. Wycliffe no creía que fuera necesaria una interpretación oficial de la Biblia por parte de la Iglesia. Pensaba que la Biblia podía ser puesta sin peligro aún en las manos de las personas más ignorantes. Claro,
Porque el maravilloso fenómeno que tiene el estudio de la palabra de Dios es que a la persona menos formada, la más humilde, la más ignorante, la más indocta, la Biblia la educa. La educa. La palabra de Dios tiene ese maravilloso don o carisma de refinar, de transformar al lector sincero y honesto, ¿verdad? A diferencia de la jerarquía católica, Wycliffe predicaba que la verdadera iglesia estaba formada por todas las personas elegidas por Dios, no solo por sus líderes. Dijo: todos los cristianos y los señores laicos en particular deberían conocer las Sagradas Escrituras y defenderlas. Y ningún hombre es tan tosco erudito que no pueda aprender las palabras del Evangelio según su propia simplicidad. Y acá tenemos ya un ámbito, entramos a un ámbito más, hacemos un guiño a lo que es la hermenéutica. No vamos a comprender la palabra de Dios de manera seria y responsable si no conocemos los principios de interpretación que la misma Escritura nos entrega. Claro, no se trata de entrar a la Escritura y leerla hacia el tuntún, como se dice, ¿verdad? Así como que lo que el Señor me dé, así lo que yo creo, lo que yo siento. No. Es una manera irresponsable de leer la Escritura o predicar la Escritura. La Escritura debe ser leída según los principios de interpretación que la misma Escritura nos entrega. ¿Vale? Ok. Pero no solo era necesario traducir la Biblia, también tuvo que ser copiada y distribuida. Imagínense, en ese tiempo no había fotocopiadora, ¿verdad? Tengo entendido, sí, hasta ahí, porque no estaba la imprenta, no existía todo el desarrollo de la imprenta como lo sucedió después al tiempo de Lutero, ¿verdad? Así que imagínense ustedes traducir la Biblia. Todo lo que demoraba, eso demoraba años en traducir una Biblia. Imagínense ustedes en distribuirla para sacar copias y copias. Era todo un trabajo, un esfuerzo humano impresionante. Oiga, no había electricidad, no había cosas como ahora nosotros leemos la Escritura, ponemos una lamparita en el escritorio y leemos tranquilamente. En ese tiempo se hacía a vela, con lámparas a vela, tenían que estar escribiendo ahí, por eso que se optaba por escribir de día, con la luz natural. Y de noche eso significaba un esfuerzo óptico tremendo, un desgaste, ¿verdad? Así que no solamente era necesario traducir la Biblia, también tuvo que ser copiada y distribuida. Este proyecto se emprendió antes de la invención de la imprenta, inventada en 1440, por lo que las copias tenían que hacerse cuidadosamente a mano. A pesar de los desafíos, cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe. Claro, evidentemente, como Wycliffe era profesor, entonces muchos de sus alumnos se vieron motivados a apoyarlo en esta maravillosa y loable empresa, que era copiar, distribuir la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque eso significase mucho esfuerzo humano. A pesar de los desafíos, cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe, quienes predicaron en toda Inglaterra. Los seguidores de Wycliffe llegaron a llamarse Lollardos. Y ahí ven ustedes algunas representaciones, ¿verdad?, que de alguna manera nos muestran, ¿verdad?, Wycliffe leyendo la traducción de la Biblia, ¿verdad?, a Juan de Gaunt, duque de Lancaster, y tenemos en la fotito abajo a Wycliffe dando instrucciones a sus seguidores, los famosos Lollardos. En 1376, Wycliffe comenzó a escribir tratados en los que proclamaba su posición contraria a la excesiva riqueza de la Iglesia. Escribió: de dominio divino, de civil dominio, de officio regis y de eclesía. Son los escritos más prominentes de Wycliffe. En estos tratados, y ahí vemos una fotito que representa a Wycliffe escribiendo, como le contaba, ¿verdad? Ellos escribían con la luz del día. Noten ustedes en la fotito cómo él tiene la ventana abierta, ¿verdad?, para que entre la luz solar, natural, porque es la única manera de no desgastarse la vista, ¿ok? Bien. En estos tratados, Wycliffe declaraba que los asuntos civiles y temporales de la iglesia deben estar bajo el control del rey, no de los clérigos, algo que hoy día se ha abandonado, ¿verdad? Y que el clero tenía un llamado más elevado, ¿verdad?
Dado que los clérigos estaban llamados a servir en la enseñanza y la orientación espiritual, debían deshacerse de toda posesión temporal, excepto de la comida, el alojamiento y las ropas que fueran necesarios. Wycliffe escribió también que ningún hombre del clero debía ocupar ningún puesto civil y que el rey tenía el derecho de remover a cualquier clérigo indigno de su cargo. No como hoy día, ¿verdad? Que cuando hay un clérigo, ¿verdad? O un líder en la iglesia comete un pecado grave, lo traslada, ¿no es cierto? Lo traslada a otra región para que pase, ¿verdad? Pero lo siguen teniendo en un cargo, ¿verdad? Cuando lo que tiene que hacerse es destituirlo por inmoral o por poco ético. Revelar las motivaciones políticas de la iglesia fue el primer paso. Ojo con eso. Lo que prácticamente estaba revelando o denunciando Wycliffe es lo que la apocalíptica bíblica, en especial el libro de Apocalipsis, llama fornicación. Cuando la iglesia fornica con el Estado, cuando la iglesia tiene relaciones ilícitas o indebidas con el poder civil. Eso en apocalíptica bíblica se llama fornicar, fornicación. Y creo que es una fornicación, es una relación ilícita, ¿no es cierto? O que a veces la fornicación también puede ser, puede derivar en adulterio, ¿vale? Bien, así que revelar las motivaciones políticas de la iglesia fue el primer paso. Wycliffe estaba bien encaminado en su plan y ya se sentían las repercusiones a kilómetros y kilómetros de distancia, hasta en el mismo trono del Vaticano. Es decir, la voz de Wycliffe en Inglaterra comenzó a traspasar las fronteras, hasta que llegaron noticias al mismo trono del Vaticano. ¿Ok? Comienza Wycliffe a transformarse en un protestante. Claro, en ese tiempo no se le llamaba protestante, pero en la práctica ellos estaban protestando. Quiero aclarar ese punto, si me permiten, porque ya la boca se me está secando. Entre paréntesis, cuando alguien dice que es protestante, porque, a ver, todo cristiano, todo creyente en la autoridad e inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios, todo creyente en la Biblia, ¿verdad? Todo creyente en la Biblia, ¿verdad? Puede y tiene la capacidad, o debería tener la capacidad de darse cuenta cuando algo no está conforme a la palabra de Dios. Y tenemos el deber de educar o reeducar, amonestar, corregir, ¿no es cierto? Enmendar, señalar, ¿verdad? Y eso es protestar. El que protesta señala algo que se considera cristiano, pero no está conforme a la palabra de Dios. Ese es un protestante. Por eso que todos, esencialmente, todos los creyentes en la palabra de Dios somos protestantes o deberíamos ser protestantes. Porque nosotros vivimos, hablamos y vivimos conforme a lo que la Escritura señala y damos a notar aquello que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Protestamos, somos objetores, ¿vale? Así que en ese sentido somos protestantes, ¿vale? Independiente de la denominación a la cual tú pertenezcas, ¿vale? Comienza Wycliffe con la protesta y voy a señalarles algunos puntos en los cuales Wycliffe comenzó a protestar, ¿vale? Y no protestaba refunfuñando la cara. Wycliffe escribía sus protestas y no solamente las escribía, las hablaba, las comunicaba oralmente, ¿vale? Wycliffe se apunta o ataca las confesiones, no cualquier confesión. Lo que él atacaba era la famosa confesión auricular, es la confesión hacia un sacerdote, hacia un ser humano y no en oración privada a Dios. Los católicos instruían a sus fieles a que fueran a confesar sus pecados a un sacerdote para ser perdonados y les enseñaban que el sacerdote, obispo, etcétera, era el único que tenía poder para limpiarlos de sus maldades. Después de hecha la confesión, el sacerdote imponía varios actos de penitencia que el pecador debía realizar para poder recibir perdón completo. ¿Qué dijo Wycliffe sobre eso? No es la confesión al hombre, sino a Dios, quien es el verdadero sacerdote de las almas. La gran necesidad del hombre pecador, la confesión privada y todo el sistema de la confesión medieval no fue ordenado por Cristo,
ni utilizado por los apóstoles, porque de los 3.000 que se volvieron a la ley de Cristo en el día de Pentecostés, ni uno solo se confesó con un sacerdote. Dios es quien perdona. Confiad totalmente en Cristo. Cuidaos de buscar ser justificados de cualquier otra obra, de cualquier otra forma que no sea por su justicia, por la justicia de Cristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Mire qué maravilloso, qué lindas las palabras de Wycliffe. Como como reformadores tenemos que reencauzar al que está en el error. Tenemos que persuadir a aquel que está siguiendo un curso de acción que no está conforme a la palabra de Dios. Estoy hablando de otros creyentes. Cuando hay otros creyentes que están tomando un curso de acción que no está validado o aprobado por la palabra de Dios, nosotros tenemos el deber de protestar, ¿verdad? Y señalar el mal camino de la manera más amorosa y pedagógica posible, por supuesto, y persuadir al que está en el error a volver a lo establecido, al fundamento de la palabra de Dios, de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Qué lindo, qué educativo. Bueno, como buen profesor. Todo eso es increíble, ¿eh? Cómo lo hace la educación. Segundo punto en el cual Wycliffe protestó, la famosa absolución. Absolución. Ecco te absolvo a peccatis tue, ¿verdad? Yo te absuelvo de todos tus pecados, dice el sacerdote, cuando una persona se va a confesar, ¿verdad? Los católicos enseñaban que solo un sacerdote, obispo, etcétera, podía liberar a una persona de la culpa del pecado. Simplemente diciéndoselo, ¿verdad? Cuando usted va a un curita ahora, él le dice eco peccatis tue, ¿verdad? Muchas veces se pagaba por la absolución con dinero, indulgencias, y alguna otra clase de posesión, o se consideraba redimido el pecado, perdonado el pecado, absuelto de pecado cuando usted hacía una gran donación a la iglesia. Wycliffe escribió: no hay mayor herejía que la que un hombre crea que es absuelto de pecado si da dinero, y por el hecho de que un sacerdote imponga sus manos sobre su cabeza y le diga: os absuelvo. Porque debemos arrepentirnos de todo corazón. De otro modo, Dios no nos absuelve, ¿verdad? Para ser perdonados por el Señor, tiene que haber una experiencia maravillosa de arrepentimiento, primero de conciencia de pecado, de arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento, ustedes saben lo que es, ¿verdad? El arrepentimiento es dolor por haber desobedecido a Dios, ¿verdad? Porque soy consciente de que soy un pecador. Hay una conciencia plena de mi condición frente a Dios, ¿verdad? Y busco restauración en Dios por la fe, ¿verdad? Bien, avancemos entonces. Tercer punto en el cual Wycliffe protestó: las famosas indulgencias. Las indulgencias fueron creadas como un método para recaudar fondos y así mantener al Vaticano libre de deudas y para pagar las excesivas deudas en que la iglesia ya había incurrido. La iglesia enseñaba que por medio de las indulgencias las personas podían comprar su salida del purgatorio, lugar de depósito después de la muerte donde podían satisfacerse las consecuencias de acciones pecaminosas. Se les decía que a las personas que se compraban indulgencias, el Papa ordenaba a los ángeles, noten el poder del Papa, el Papa ordenaba que los ángeles que llevaran el alma que había partido directamente al cielo, evitando el purgatorio, porque ya había pagado por sus pecados. Así que las personas hacían lo que querían, así que las personas hacían lo que querían. O sea, no había un arrepentimiento, porque después iban a la iglesia, pagaban y era liberada por la sola declaración del sacerdote o del Papa, ¿verdad? Wycliffe escribió sobre eso y dijo: es claro para mí que nuestros prelados, al otorgar indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios, simulando en su avaricia, codicia de dinero y locura, comprender lo que en realidad no comprenden. Conversan sobre el tema de la gracia como si fuera una cosa que puede ser comprada y vendida como un asno o un buey. Y al hacerlo,
aprenden a hacer un mercado de la venta de perdones. Y el diablo se ha servido de un error en las escuelas para introducir de esa manera herejías en la moral. Confieso que las indulgencias del Papa son una manifiesta blasfemia, en tanto que él se arroga el poder de salvar los hombres casi sin límites. Pero yo os digo que aunque tengáis frailes y monjas para cantar por vosotros, y aunque cada día escuchéis muchas misas y fundéis capillas en vuestro honor y colegios, y vayáis de peregrinaje toda vuestra vida, y entreguéis todos vuestros bienes a los perdonadores, todo eso no llevará vuestras almas al cielo. Noten, qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. En el fondo subyace en estas protestas de Wycliffe un cuestionamiento claro al poder temporal del Papa, el cual se arroga atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y eso, todos los reformadores, incluyendo Wycliffe, los llevó a algunas conclusiones, a aplicar las características de un anticristo al papado, ¿vale? Wycliffe condenó tales prácticas en su tratado On Indulgentes, sobre indulgencia, mucho antes de que Lutero clavara sus 95 tesis. Wycliffe concluyó el tratado con estas afirmaciones: por medio de la cola de este dragón, es decir, de las sectas de los frailes que trabajan en la causa de esta ilusión, perdón, mediante la indulgencia, y de otros engaños demoníacos de la iglesia. Pero levantaos, oh soldados de Cristo, sed sabios y huid de estas cosas, junto con las otras ficciones del príncipe de las tinieblas, y revestidos del Señor Jesucristo. Apartad de la iglesia tales fraudes de anticristo, y enseñad al pueblo que en Cristo solamente, y en su ley, y en sus miembros deberían confiar. Aprended sobre todas las cosas, honestamente, a detectar las tretas del anticristo. No solamente Wycliffe reconoció en el papado al anticristo, sino que todos los reformadores, y alguno que esté interesado puede adquirir mi libro Anticristo, donde hago una compilación de citas históricas de todos los reformadores que bíblicamente reconocieron al papado como el anticristo. La sangre que Jesucristo derramó por nosotros era suficiente, pero los católicos medievales desmerecían ese increíble precio, entregándole aquello que las personas debían pagar para ser perdonados. Quiera Dios tener misericordia de quienes creen esta doctrina y abra sus ojos para que puedan ver la verdad. Millones de personas actualmente creen en las indulgencias, que están todavía vigentes. ¿Vale? Bien. Cuarto punto en el cual Wycliffe protestó: exigió el buen uso de la predicación. Muchos en la Iglesia Católica consideraban el ministerio como una ocupación en la que siempre tendrían alguien que cuidara de ellos. Por consiguiente, muchos sacerdotes nunca comprendieron la posición espiritual que podían y debían haber tenido. Así que los sacerdotes eran con frecuencia hallados en situaciones mundanas. Es decir, quiero aplicar esto más simple. Wycliffe señaló la poca espiritualidad, la poca piedad de aquellos que profesaban ser representantes de Cristo, ¿vale? Por ejemplo, en la taberna se encontraban algunos, jugando y viviendo despreocupadamente, excepto tal vez por algunos monjes aislados. La mayor parte de los sacerdotes nunca se dedicaba a la oración y el aprendizaje de la palabra de Dios. Muchos nunca habían leído la Biblia, así que solo podían contar historias, fábulas, ficciones, supersticiones para mantener el interés de la gente. Es de imaginar el error y el grosero engaño que esto causaba. Aunque los únicos que poseían versiones de la Biblia, ¿verdad? En este caso la Vulgata Latina, estaban en algunos monasterios, algunas copias de la Biblia. Los monjes, monjas, sacerdotes no se caracterizaban por ser eruditos en la Biblia, precisamente.
Incluso ellos mismos eran unos ignorantes. Y por lo tanto, cuando el pueblo le iba a preguntar algo en relación con lo divino, respondían supersticiones, respondían con historias de niños, con historias fantasiosas. Wycliffe escribió: el servicio más elevado que pueda alcanzar el hombre en la tierra es predicar la ley de Dios. Este deber corresponde particularmente a los sacerdotes, de modo que puedan producir hijos de Dios. Y por esta causa Jesucristo dejó otros trabajos y se ocupó principalmente de la predicación. Y también lo hicieron los apóstoles. Y por tal causa Dios los amaba. Creemos que existe una mejor manera: evitar a aquellos que agradan y en cambio confiar en Dios y confiar fielmente su ley, y especialmente su evangelio. Y, dado que estas palabras son palabras de Dios, deben ser tomadas como creídas, y las palabras de Dios darán a los hombres nueva vida más que las otras palabras que son para el placer. Una característica de los sacerdotes, no de todos por supuesto, pero de la gran mayoría, era un mal testimonio generalizado, es de que la verdad es que no eran muy piadosos, que digamos. O sea, no se diferenciaban mucho de los mundanos, por decirlo así, ¿verdad? Eran irreverentes, seculares, incrédulos, escépticos, vulgares, hoy diríamos ordinarios, diríamos hoy día, ¿verdad? Ejemplo, de hecho, tenemos hoy día también. Muchos ministros actualmente del mundo cristiano, ¿verdad? Son unos ordinarios, unos vulgares, no tienen esa cosa refinada que es propia del Hijo de Dios, ¿verdad? Son una especie de patusanes y de vulgares, ¿verdad? Eso ustedes lo han visto en las redes sociales. Bueno, Wycliffe justamente pues criticaba eso, que era evidente la falta de refinamiento y de dignidad que solamente produce la comunión con Cristo mediante la revelación de la palabra de Dios, ¿vale? Bien, avanzamos un poquitito. Vamos con una quinto punto en el cual Wycliffe protestó. Wycliffe ataca la misa. Claro, él ya estaba cuestionando la transubstanciación, ¿verdad? Que es la ficción, la superstición de que la hostia se convierte por palabra del sacerdote milagrosamente en el cuerpo real de Cristo. Una cosa impresionante. O el líquido, el vino, el jugo de uva, ¿verdad? Jugo de uva no fermentado, aunque hoy en día usan vino alcohólico, ¿verdad? Pero bueno, ya esa es otra ignorancia que algún día trataremos, ¿verdad? Según el poder del sacerdote, se transforma literalmente y realmente en la sangre de Cristo. Tremendo. Poco a poco Wycliffe continuó atacando los errores y engaños de la Iglesia Católica. En 1379 adoptó una posición contraria a la Iglesia que hizo temblar aún a sus amigos. O sea, Wycliffe comenzó a ser un poquito más osado y comenzó a apuntar a doctrinas que eran pero fundamentales para el catolicismo. A tal punto que las mismas personas que lo apoyaban a él y simpatizaban con él comenzaron a dudar. ¿No se le estará pasando la mano a Wycliffe? Está bien, te queremos, Wycliffe. Te queremos, pero ¿no estará llegando muy lejos? La más famosa controversia de Wycliffe fue sobre la Eucaristía o Santa Comunión. Los católicos creían en la transubstanciación, que simplemente significaba que cuando un sacerdote oficiaba la misa, el pan y el vino de la comunión se transformaban en el verdadero cuerpo y la sangre verdadera de Jesucristo. Aunque conservaban la apariencia de mero pan y vino, también se llama esto el bendito sacramento. Wycliffe encontraba que la transubstanciación era completamente antibíblica. ¿Se dan cuenta? Los protestantes señalamos lo que es antibíblico. Y ese es un deber moral de todo creyente, no importa la denominación. Todo creyente tiene el deber de enseñar y educar respecto a algo que no es bíblico. Y hay que enseñar qué es bíblico y qué no es bíblico. ¿Vale? Wycliffe encontraba que la transubstanciación era completamente antibíblica. En su tratado titulado De Eucaristía, presentó sus convicciones a partir de dos puntos fundamentales. Primero, la transubstanciación no se encuentra en la Biblia. Segundo, la creencia de la transubstanciación era totalmente desconocida hasta el siglo XII, que se había convertido en dogma. Eso es lo otro. La Iglesia Católica Romana no es que nació inmediatamente con todas las creencias que tiene. A lo largo de los siglos fue añadiendo ciertos dogmas antibíblicos, ¿vale?
Avancemos. Último párrafo acá. Wycliffe afirmó que la teología doctrinal de la transubstanciación era simplemente un invento o una mala interpretación que tenía el propósito de conservar la mística de la misa y la superioridad de los sacerdotes. Para él, la transubstanciación exageraba peligrosamente la importancia del oficio sacerdotal, exponía a Cristo a una indignidad pasiva y motivaba a las personas a la idolatría. Por el contrario, Wycliffe creía en la presencia espiritual de Cristo y su sangre, ¿verdad? Y sostenía que Jesucristo debía ser recordado en la comunión por fe personal, en el precio que él había pagado. Wycliffe instaba a las personas a regresar a la fe y a la práctica de los primeros cristianos. Wycliffe escribió: la hostia consagrada que los sacerdotes hacemos y bendecimos no es el cuerpo del Señor, sino una señal eficaz de él. No debe entenderse que el cuerpo de Cristo desciende del cielo a la hostia consagrada en cada iglesia. Ahora, ¿cómo interpretaba la Biblia Wycliffe? Dice él, algunas expresiones, miren qué lindo, porque esto se ha perdido también en la iglesia. Hoy día ha ingresado algo así medio supersticioso, ¿verdad? Han escuchado ustedes cuando los hermanos le dicen, hermano, gánese la bendición. Y el pobre hermanito, sin tener formación, pasa al púlpito y lee el texto bíblico y de lo que él cree empieza a hablar y lo que él piensa que dice o lo que su criterio, su sentido común le indica, pero no tiene idea cómo analizar el texto ni sabe extraer la esencia, la sustancia de lo que el autor bíblico quiere decir. Y literalmente el hermano empieza a inventar. O se desvía contando alguna historia, algún testimonio, alguna anécdota, algún chiste, pero no enseña la Biblia. Porque desconoce los principios de interpretación bíblico. Y los dirigentes de las congregaciones, los dirigentes de la iglesia, son los responsables de educar a la gente en eso. Y no mantenerla solamente ahí entretenida. Algunas expresiones de las escrituras deben ser comprendidas de forma directa. Esto quiere decir, y lo enseño en hermenéutica, la regla general para estudiar la Sagrada Escritura es la literalidad. Uno tiene que leer la Biblia literalmente, entendiendo el sentido claro, llano y directo que el texto me está entregando. A no ser, y aquí viene la excepción, de que evidentemente el contexto me indique que es una figura, un símbolo, ¿vale? Bien, algo así apuntaba también, de hecho, así apuntaba Wycliffe, y es que la manera correcta de leer la Escritura. Algunas expresiones de la Escritura deben ser comprendidas en forma directa, sin figuraciones, sin simbolismo, pero hay otras que deben ser comprendidas en sentido figurado, simbólico. Por ejemplo, hay partes de la Biblia que se conocen como textos apocalípticos, o derechamente el libro, gran parte del libro de Daniel, o el Apocalipsis, ¿no es cierto? Que esos son eminentemente simbólicos, lo podemos leer eso literalmente, ¿verdad? Apocalipsis, y así lo enseño yo en mi seminario sobre apocalíptica bíblica, el libro Apocalipsis es eminentemente simbólico. Quien interpreta Apocalipsis de manera literal está alterando el principio de interpretación hermenéutico que el mismo libro Apocalipsis nos da. ¿Vale? Pero en la apocalíptica bíblica es la excepción. Por regla general, la Biblia se lee literalmente. ¿Vale? Bien. Así como Cristo llama a Juan el Bautista Elías y San Pablo dice que Cristo era una piedra, encontramos tales modos de expresión constantemente en las Escrituras. Y en esas expresiones, sin duda, la producción es hecha de manera figurativa. Por eso que hay que darse muy cuenta bien cuando leemos el texto, ¿verdad? Ir diferenciando entre lo que es literal y es simbólico. Wycliffe escribió que el significado del lenguaje figurativo de la Biblia está oculto para quienes no conocen a Jesucristo. Por tanto, todo hombre sabiamente, con mucha oración y gran estudio, lea la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Pues, ¿no adoráis la vid como Dios, ya que lo hacéis con el pan? Evidentemente Jesús no es una vid, literal. La vid es un símbolo de Cristo, ¿verdad? Entonces, Wycliffe juega un poquito a eso y dice, bueno, entonces, ¿por qué no adoran una vid? ¿Verdad?
Afirmó además que Cristo no era una vid terrenal, por lo cual tampoco el pan material es cambiado de su sustancia a la carne y sangre de Cristo. Esto Wycliffe lo intentó explicar para poder destruir la superstición de que la hostia es o se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando Wycliffe protestó contra la superstición e idolatría que veía en la misa, en su tratado de apostasía, fue tildado de total hereje por la Iglesia Católica. Aunque no se tomaron medidas para excomulgarlo, Wycliffe ahora era un hombre a quien la mayoría trataba de evitar. Y quiero compartir con ustedes las 5 reglas para estudiar la Biblia que Wycliffe enseñó. Yo las comparto totalmente y ojalá nosotros las aplicásemos, ¿verdad? Ahora, ustedes se han dado cuenta que en Chile, estoy hablando de Chile, ¿eh? Yo sé que hay hermanos que están escuchando acá y son de otros países, pero en el caso chileno, y seguramente sucede en sus países, tengo que prender la luz porque ya se estaba oscureciendo acá. Seguramente también sucede en sus países, ¿verdad? Sucede en sus países. En Chile hay más de 3.500 denominaciones cristianas, no católicas. 3.000, más de 3.000, creo que 5.000. Bueno, da lo mismo, 3.000, 5.000, es un montón. ¿Sabe a qué se debe eso? Algunos dicen, ay, es que es una manera de expandirse en la predicación de la palabra de Dios. Falso, falso. Para expandir la palabra de Dios no necesitas refundar 1.000 denominaciones. Para predicar la palabra de Dios necesitas un cuerpo de misioneros de verdad que viajen por el mundo, instruidos. Hay más de 3.000 o 5.000 denominaciones cristianas en Chile, porque a cada cual se le ocurre interpretar la Biblia como quieren. Se pelean con la congregación, se salen, hacen su personalidad jurídica, ponen un letrero y vamos con otra religión más. Eso sucede porque se desconocen los principios de interpretación, porque no se enseñan. No se enseñan. Como no se enseñan, cada cual interpreta la Biblia de alguna manera. ¿Vale? Entonces tenemos un montón de sectas, no iglesias, sectas que dicen cualquier cosa distinta a la otra y cada vez se alejan más de la palabra de Dios. Así que les voy a compartir 5 reglas para estudiar la Biblia derivadas de los estudios de Wycliffe, ¿vale? Número 1, obtener un texto confiable. Primero. Segundo, comprender la lógica de las escrituras, es decir, tener una idea general de geografía bíblica. 3, comparar las partes de las escrituras entre sí. Esta es una regla de hermenéutica que significa que la Biblia es su propio intérprete, la Biblia se explica a sí misma. Cuando nosotros tenemos alguna duda respecto a un texto, tenemos que ir a otros textos para complementar e ir armando todo el armazón. Bueno, eso se enseña en hermenéutica bíblica. Díganle a su pastor, a su líder, que a la iglesia le enseñen hermenéutica bíblica. Eso es básico y es responsabilidad de los líderes. Si no, va a estar igual que el papismo, que solamente los eruditos y los clérigos tenían el conocimiento teológico. Todos tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Así que exige a su pastor, a su líder, que ahí gasten los recursos en instruir a la iglesia. No que traigan a un parlanchín que se traiga el micrófono y lo haga llorar a todos y lo esté saltando. No, a uno que ponga una pizarra con un plumón y se ponga a enseñar la Biblia y no use usar las neuronas. Las neuronas. ¿Vale? Bien. Primera regla bíblica. Obtener un texto confiable, comprender la lógica de la escritura, comparar las partes de las escrituras entre sí. Cuarto, mantener una actitud de humilde búsqueda. Hay que tener una debida actitud para acercarse a la palabra de Dios. Si yo me voy a estar acercando a la Biblia igual que los gnósticos, bueno, ahí estamos mal, ¿verdad? Tengo que acercarme a la palabra de Dios con la debida disposición, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es autoridad en materia de conciencia religiosa. Y número 5, recibir la instrucción del Espíritu, ¿vale? Johann Wycliffe declaró algo bastante controversial, pero no solamente John Wycliffe, sino que también todos los reformadores estuvieron de acuerdo en lo mismo. Bíblicamente hablando, ellos reconocieron al Papa y al papado, ¿verdad?, como sistema, como el anticristo. Cito, yo afirmo con seguridad que el Papa es el anticristo mismo, no por su vida impía solamente,
sino por la perversión de la escritura. Esto está de acuerdo con lo que enseña la Biblia. La Biblia, le paso la publicidad, tengo un libro que se está vendiendo muy bien, se llama Anticristo, donde analizo las 5 menciones que se hace en la Biblia sobre la palabra anticristo. Eso lo analizo. Pronto lo voy a reeditar porque voy a añadir más material, ¿vale? Así que cuando Wycliffe señala al Papa como el anticristo, está de acuerdo con lo que el apóstol Juan en su primera carta y en su segunda carta revela sobre lo que es un anticristo, ¿vale? Bien, avancemos. Wycliffe permaneció convencido de la autoridad y la centralidad de las escrituras y se dedicó al llamado de su vida, ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. Miren qué lindo. Murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Murió antes de que se completara la traducción y antes de que las autoridades pudieran condenarle por herejía. Su amigo Purvey es considerado responsable de la versión de la Biblia Wycliffe que tenemos hoy. En 1415, el Concilio de Constanza, y a un servidor tuve la oportunidad de estar en Constanza, Alemania, ¿verdad? Para los 500 años de la Reforma Protestante, ya voy a hablar sobre eso algún día en una conferencia. Tuve la oportunidad de estar en Constanza y estar ahí en el recinto, en el lugar donde justamente se condenó a muerte a John Huss y a Jerónimo de Praga. Bueno, esa ya otra historia, se la contaré en otra conferencia, ¿vale? Avancemos un poquitito. Bueno, aquí tienen ustedes una fotito original de la Biblia de Wycliffe en la Biblioteca Británica. Y acá es un grabado, a su mano derecha es un grabado del Concilio de Constanza, ¿vale? En 1408, 24 años después de la muerte de Wycliffe, pongan atención porque esto es muy triste, muy triste. En 1408, 24 años después de la muerte de Wycliffe, Arundel, el arzobispo de Canterbury, reunió a un grupo de clérigos y decretó que no se produjeran más traducciones de la Biblia en forma de libro o tratado. Miren ellos, ¿eh? Miren ellos cómo prohíben. Y que ningún hombre fuera autorizado a leer la traducción en público o en privado, que fue compuesta en la época del mencionado John Wycliffe, bajo pena de mayor excomunión. La persona que fuera atrapada leyendo una de las traducciones de Wycliffe perdería todas sus tierras y sus posesiones personales pasarían a manos de la iglesia. 29 años después de la muerte de Wycliffe, un decreto papal de 1413 ordenó que sus libros fueran quemados. Noten ustedes la evolución de los años, ¿eh? Noten el ensañamiento de esta institución contra John Wycliffe. 1408, 1413, tercer párrafo. En 1415, 31 años después de la muerte de Wycliffe, 31 años después, el Concilio General de la Iglesia Occidental se reunió en Constanza y condenó sus enseñanzas con 300 cargos. Condenaron su memoria como la de, entre comillas, uno que murió en absoluta herejía, cierre comillas. Y ordenaron que sus huesos, noten esto es satánico, ¿eh? Ordenaron que sus huesos fueran exhumados de su lugar de reposo y arrojados a distancia de los sepulcros de la iglesia. No fue sino hasta 1428, aproximadamente 44 años después de la muerte de Wycliffe. No les bastó con lo que hicieron antes, que el Papa ordenó que los huesos de este fueran exhumados y quemados. El nuevo obispo de Luttenworth, Richard Fleming, cumplió la tarea. Después que los huesos de Wycliffe fueron exhumados y quemados, las cenizas fueron arrojadas al río Swift en un intento por borrar todo rastro de él. Como observó un cronista llamado Thomas Fuller, pongan atención, lo que dijo este cronista, este historiador Thomas Fuller,
sobre esos actos de venganza póstumos hacia John Wycliffe. Quemados sus huesos hasta reducirlos a cenizas, y las arrojaron al Swift, un río que corría allí cerca. De esta forma, este arroyo llevó las cenizas al Avon. El Avon, del Avon al Cerber, del Cerber a los estrechos mares, y ellos al amplio océano. Así, las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora está dispersa por todo el mundo. John Wycliffe ha sido llamado la estrella matutina de la Reforma, porque todos sus esfuerzos sembraron el terreno para quien vendría después, ¿verdad? Aquí vemos una representación, ¿no es cierto?, de la quema de los huesos de John Wycliffe, que está en el libro de John Foxe, Los Mártires, un libro que lo recomiendo, Los Mártires de John Foxe, ¿vale? Wycliffe no vivió para ver los resultados de su visión, no vivió para ver su traducción de la Biblia que llegaba al pueblo. Lo único que tenía era la visión en su corazón y su amor por la gente común. Lo único que supo hacer fue plantar la semilla y confiar en que Dios completaría lo que había comenzado. Y Dios, sin duda, lo hizo. Aquí vemos una representación pictórica del monumento, ¿verdad? Hay un monumento de los reformadores que se levantó, bueno, aquí tiene una pintura, pero acá está la foto real, digamos, de la ciudad de Worms, Alemania. Se levantó en 1868 uno de los mayores monumentos a la Reforma iniciada por Lutero. Bueno, este es un monumento de Lutero en realidad, está en Worms, en Alemania, pero alrededor está flanqueado por muchos reformadores. Incluso está sentado ahí John Wycliffe y está sentado Baldo de los valdenses, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí tenemos un acercamiento de la estatua que representa a Wycliffe, que está ahí en ese monumento a Martín Lutero en Worms, hasta el día de hoy. Ahí tiene usted un acercamiento de la carita y la representación escultural que se hizo de Wycliffe. Y acá tengo un par de libritos que los recomiendo, un par de libritos que, según mi criterio, son libros maravillosos, que son muy conmovedores. El libro de los mártires, de John Foxe, un clásico donde se habla del siglo I hasta el XVIII, XIX, sobre todos los mártires que han habido en la historia del cristianismo. Y luego está la famosa colección Los Generales de Dios. Yo no recomiendo todos los tomos, ¿verdad? Para mí, el único tomo que vale la pena de esos tomos es este, que creo que es el primero, Los Generales de Dios. El primer tomo es el único que para mí realmente aborda los verdaderos principios o, digamos, los verdaderos paladines de la fe cristiana, ¿vale? Ahí tenemos otro acercamiento de la actual estatua de John Wycliffe que se levantó en conmemoración a la Reforma Protestante, especialmente Martín Lutero, ¿vale? Pero incluyeron una estatua de John Wycliffe, ¿vale? Y pues doy por terminada la conferencia de hoy, la estrella matutina, la estrella de la mañana de la Reforma, John Wycliffe. ¿Ok? Bien. Queridos amigos, ha sido una larga jornada. Lo prometido es deuda. Gracias al Señor por permitirme exponer esta conferencia magistral a todos aquellos que les interese educarse, formarse, cultivarse, ¿verdad? Informarse sobre la historia, un pedacito de la historia de la iglesia cristiana, a la cual ninguno de nosotros deberíamos tener ignorancia. Ninguno. No hay peor creyente que desconozca su pasado, su historia, ¿vale? Porque lo que somos ahora es producto de un legado de sangre y sufrimiento que otros tuvieron que experimentar para que nosotros tuviésemos esta palabra incluso traducida al español, ¿vale? Así que pues quiero agradecer especialmente a mis alumnos que me han instado justamente a hacer esta conferencia. Quiero agradecer también a
muchos de aquellos que están viendo en vivo esta presentación. También quiero agradecer a mi pastor Alex Salgado Daroch y su ministerio TVU por la confianza, el apoyo y las facilidades que siempre me ha dado para poder desarrollarme. Dios le bendiga a usted, a su familia y su ministerio, por supuesto. Saludos a mi colega, profesor Mauricio Neira, y a todos los que están viendo. Espero que puedan compartir esta transmisión. El link, por favor, compártanlo. Esto es interdenominacional y aconfesional, así que no vayan a creer aquí que ¡ay! El profesor está promoviendo alguna denominación. No. Yo lo que quiero es formar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No me interesa qué denominación pertenecen. No me interesa. Si ustedes me invitan a los presbiterianos, allá voy a ir a sentar con ustedes a alabar al Señor. Si ustedes me invitan a los pentecostales, allá voy a ir a alabar al Señor y voy a contribuir con lo que Dios me ha dado, que es el don de la enseñanza. ¿Vale? Me interesa que el pueblo de Dios entienda la escritura y la viva, ¿vale? Así que a sacarse el overol de la denominación y a abrazar a la Biblia como su suprema autoridad e inspirada por Dios, y roguemos al Señor que nos ayude a vivirla, no solamente a hablarla, a vivirla, a ser parte de nosotros los principios de la ley de Dios, ¿vale? Bien, vamos a dar unos saluditos antes de terminar. Amparo, gracias profesor, excelente conferencia. Isaac, gran alumno, excelente conferencia. Tenemos acá José, muchas gracias por la información, la historia de Wycliffe, Dios le bendiga este trabajo y más lo conozcamos. Muy bien, pues gracias José. Mario Andrés Romero, bendiciones profesor Walter desde Peumo, ¡ay qué lindo! No conozco Peumo, pero han dicho que es hermoso. Región de O'Higgins, luego que termine la transmisión repasaré la enseñanza, por supuesto, vean. Bueno, la verdad es que no sé si quedó grabado, porque como les digo, estoy aprendiendo a usar esta plataforma y no sé si quedó grabado o no esto, porque ahí me salió un aviso que dice que no se graba, me dice acá, porque hay que pagar para que se grabe esto. Pero la otra vez no sé qué pasó y quedó grabado, así que no sé cómo es esto. Si quedó grabado, bueno, ahí estará disponible, lo compartiré por los grupos veritanos, ¿vale? Así que gracias Mario Andrés, ¿vale? Nicot, amén. María Parra, muy bien, sí, profesor, se escucha, ya, perfecto. Ahí estamos entonces. Chicos, último aviso publicitario, si ustedes me permiten. Se viene una tercera y cuarta conferencia. Se viene la conferencia de John Huss. ¿Por qué es importante que vean esa conferencia de John Huss y Jerónimo de Praga? Porque John Huss recibió influencia de los escritos de John Wycliffe. Y Jerónimo de Praga fue el principal colaborador y amigo de John Huss. Y ambos fueron martirizados por el papismo. Este servidor tuvo la oportunidad de estar en Constanza, Alemania. Y estuve ahí, donde está la piedra que actualmente conmemora el lugar donde fue quemado John Huss y Jerónimo de Praga. Es una historia impresionante. Así que atentos a esa conferencia que la va a dar el profesor Mauricio Neira. Va a dar la conferencia sobre John Huss y Jerónimo de Praga. Y este servidor vuelve con otra conferencia el 14 de, a ver, déjenme si busco la publicidad para que ustedes la tengan. El 14 de diciembre se viene la cuarta conferencia que voy a dar, y esta conferencia, no la tengo por acá. Es la conferencia sobre Juan Calvino. Voy a dar una conferencia sobre Juan Calvino, que esa no se la pueden perder, porque es una conferencia realmente, no me sale el afiche por acá, pero bueno, es una conferencia hermosa que voy a estar promoviendo de antemano a través de los grupos veritanos, los grupos de WhatsApp. Voy a estar avisando 14 de diciembre, ¿verdad? Cae domingo también a las 19 horas, igual que ahora. Voy a estar hablando de ese gran sistematizador de la Reforma Protestante, con sus defectos y sus virtudes, porque estos no eran dioses, pues, eran seres humanos como ustedes y como yo.
y también tenían defectos humanos y muchas cositas que no eran tan, pero en su buena fe, en su sinceridad, aportaron y defendieron el Evangelio, ¿vale? Así que se viene eso. Y el próximo año tenemos también el resto de conferencias que se vienen, donde tenemos a Guillermo Farrell, John Knox, William Tyndale y otros más paladines de la Reforma Protestante. Mario Parra, saludos profesor desde Coronel, Pueblo Minero. Uy, maravilloso Coronel. Mira tú. Muchas gracias por la información. Perfecto. Bendiciones, profe. Bien. Oramos entonces, vamos a hacer una pequeña oración y con eso cerramos este ciclo de conferencia, esta es la tercera conferencia, ¿no? ¿Sí? Tuvimos Valdense, Martín Lutero, John Wycliffe, tercera. Viene una cuarta y una quinta. Ahí está. Mira, no me he perdido con la conferencia. Viene una cuarta y una quinta dentro de este año. El próximo año vamos con otras más. Y se está preparando otras conferencias más públicas. Vamos a preparar una conferencia sobre la nueva era, los engaños de la nueva era, ¿vale? Los engaños de la nueva era. Vamos a hablar ahí sobre el tema del movimiento OVNI. Vamos a hablar sobre un montón de cositas que tienen que ver incluso con el globalismo y el orden mundial, ¿vale? Pero la parte espiritual, la parte ocultista. Vamos a hablar del movimiento de la nueva era. Y se viene otra conferencia también sobre los jesuitas. Vamos a hablar sobre los jesuitas. ¿Qué pasa con esta orden de los jesuitas? Se llama la Compañía de Jesús. ¿Son realmente de Jesús? Vamos a ver qué pasa con eso y su incidencia en la historia. Y cómo están trabajando y han seguido trabajando desde el Concilio de Trento hasta hoy día para destruir al protestantismo. ¿Se hacen las blancas palomitas? No son tan blancas palomitas. ¿Ya? Bien, oremos entonces, chicos. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, queremos agradecer la oportunidad que nos das de poder compartir estas horas maravillosas de estudio, de información, de enseñanza. Padre, gracias porque tú nos permites invertir este tiempo maravilloso en algo que sí conviene, algo que nos llena el corazón y nos inspira. Gracias por ayudarnos, Señor, a comprender, a informarnos, a enterarnos sobre la vida de tu hijo John Wycliffe. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme ejercer el don de la enseñanza que tú me has dado y gracias por los medios que me brindas, estas transmisiones, estas tecnologías para poder llegar hasta mis alumnos, mis amigos, mis hermanos. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te lo rogamos, te lo agradecemos y te encargamos que nos guardes y nos guíes. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, queridos amigos. Los dejo entonces. Esperemos que esto quede grabado, no tengo la certeza, pero si queda grabadito, voy a ir enviando el link de la grabación a los grupos veritanos para que ustedes puedan al mismo tiempo compartirlo con otros hermanos líderes. Si hay algún líder de iglesia aquí presente y quiera llevar esta conferencia a su congregación, estoy a su disposición. Comuníquense conmigo. Ahí están las páginas web para que entren a los teléfonos, a las redes sociales. Comuníquese con este servidor y llevamos estas conferencias a sus congregaciones o a sus salones de eventos y vamos a instruir y educar a la iglesia. No seamos egoístas, no seamos envidiosos, no seamos ignorantes. Ayudemos a la iglesia que se informe, que se instruye, porque estas conferencias inspiran, motivan al creyente, ¿verdad? Así que los insto a que lleven estas conferencias a sus congregaciones, ¿verdad? Para que puedan también disfrutar en vivo de esta información. Que Dios les bendiga mucho y estoy a su disposición por el WhatsApp directamente. Un abracito. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Chao, chao. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online.